¿quién piensa cuando usamos inteligencia artificial? Obviamente que hablar de pensamiento, en este caso de polifacética, no implica hablar de psicología, sino más bien de la intersección entre educación y filosofía. Y eso es lo que pensaba, sobre todo por la educación en el ámbito superior, en la universidad, y cómo esta redefinición de los estudios universitarios hoy es más vigente que nunca. Entonces, lo primero que tenemos que empezar a pensar, tengo acá un apunte de temas que me gustaría charlar con ustedes, obviamente está abierto el chat y me pueden dejar preguntas para seguir pensando y demás, es el concepto de delegación cognitiva, que creo que es el que más temor genera en la mayoría de las personas y de las instituciones con respecto a la utilización de la inteligencia artificial generativa, sobre todo lo que tiene que ver con herramientas que utilizamos en la educación superior, tales como los chatbots, Notebook LM, etcétera, etcétera, ¿no? Este concepto de delegación cognitiva implica que los seres humanos, al utilizar estas herramientas, estarían delegando el juicio. Y no solamente sería una herramienta de asistencia, sino que de alguna manera estas herramientas en algunos casos podrían incluso pensar por ese ser humano que la utiliza. El punto es que lo primero que se me ocurre con respecto a la delegación del juicio, esta delegación cognitiva, es dónde queda la agencia del ser humano. Es decir, si nosotros pensamos en un ser humano que está delegando cognitivamente este juicio, entonces en este sentido no estamos dando agencia al ser humano, sino que estamos diciendo el ser humano está delegando su cognición. Y no solamente eso, también estamos haciendo abstracción de que esa distinción que muchas veces nos enseñan incluso en el ámbito del coaching, si ustedes quieren ver, que es la abstracción entre hechos e interpretaciones. Es decir, puede ser que la inteligencia artificial nos sirva para abordar determinados hechos que justamente están dentro de sus modelos, pero las interpretaciones y la experiencia propia del ser humano no es algo que se pueda delegar a la herramienta específica. Puede tener muchísima información, puede tener muchísimo entrenamiento, pero el punto es que como yo veo la realidad, como yo me inserto en la realidad, es algo que necesariamente no se desprende del hecho de que se pueda delegar cognitivamente a la inteligencia artificial. Entonces, lo que hacía justamente es, retomar esa distinción de Salomón acerca de la persona solo y la persona o solista, ¿no? Como dicen las traducciones, y la persona más, en el sentido de decir, bueno, por una parte está la persona solista, que de alguna manera aprende y dentro del ámbito de la educación es evaluada de acuerdo con el conocimiento que ha internalizado, ¿no? Pero por otra parte hay que reconocer de que cuando nosotros aprendemos en un contexto. Es decir, tenemos artefactos que nos hacen aprender, el cuaderno, la calculadora, aunque yo en la parte de inteligencia artificial no la calificaría solamente como una herramienta, sino que la haría ir un paso más allá por la capacidad de agencia, ¿no? La autonomía, la capacidad de responder, etcétera, etcétera. El punto es que justamente cuando nosotros tenemos una universidad, ¿no?, que está preocupada por estas problemáticas de la inteligencia artificial y las respuestas, en muchos casos suele ser su prohibición o su
limitación en el uso, me hace acordar un poco, no sé si ustedes estarán de acuerdo, después me lo dicen, pero a las teorías más bien conductistas, ¿no? En el sentido de decir, dentro de la perspectiva de Salomón estamos hablando de evaluar una persona solo, una persona solista con las herramientas que posee internalizadas. Pero el punto es que eso es lo que sucede en el ejercicio profesional. Tomemos el caso tradicional y que siempre se ha discutido, que es el caso del derecho, ¿no? Muchas veces cuando estudiábamos derecho con los métodos tradicionales de estudio, lo que teníamos que hacer era memorizar el código y después en el examen final decir, bueno, el artículo 824 dice eso, ¿no? Ahora bien, en el ejercicio profesional vamos a tener el código para poder ejercer. Y lo mismo pasa, eso a nivel de herramientas, y lo mismo pasa a nivel de agencia, a nivel de inteligencia artificial. Es decir, yo creo que se está perdiendo una oportunidad muy valiosa dentro de la universidad de poder enseñar a utilizar estas herramientas o en realidad a enseñar a utilizar o a convivir con estos agentes, ¿no? Si hablamos del Código Civil o del Código Comercial, lo que sea, estamos hablando de oportunidad desperdiciada, ¿no? De utilizar o aprender a utilizar estas herramientas. Pero si damos un paso más, estamos hablando de la inteligencia artificial, estamos perdiendo la oportunidad. Necesariamente en mi ejercicio profesional voy a convivir. Y el riesgo con esto es que esta convivencia es que cuando yo vaya a ejercer mi profesión, ya no voy a tener un ámbito o un espacio tan seguro para aprender a utilizarla. Y es probable que pueda tener otros errores en la utilización que quizás no los tenga en la universidad, en donde pueda ser alfabetizado críticamente en la utilización de estas herramientas. Entonces, la universidad se queda con la universidad que no quiere utilizar estas herramientas, obviamente, o no las quiere llevar al aula, con esta ilusión de evaluarlo de la persona solo, pero el punto es que el ejercicio profesional o incluso el aprendizaje en contextos no formales se realiza en una persona más, con otras herramientas, con otros agentes e incluso con otras personas. Entonces, me hace acordar en el caso, por ejemplo, de profesores que están muy preocupados por la copia o muy preocupados por el hecho de que pueden consultar a otras personas, pero no hacemos eso en nuestro ejercicio profesional. No consultamos con otros colegas, no consultamos interdisciplinariamente con personas de otras disciplinas. ¿Por qué seguir dando tanta preeminencia al contenido si el contenido lo tenemos en el bolsillo, en el celular? ¿Por qué no darle preeminencia a enseñar cómo no efectuar esta delegación cognitiva y qué implica el hecho de que yo pueda tener mi juicio propio, que pueda conservarlo más allá de lo que dice el chatbot de turno? Entonces, en esta situación me parece que es interesante que más que prohibición o limitación de la utilización de inteligencia artificial, sería interesante enseñar a pensar con la inteligencia artificial. Como decía John Hansen, no recuerdo muy bien el nombre, pero tomarla como un socio intelectual, tomarlo como un compañero de pensamiento, compañera de pensamiento, y no como algo que de alguna manera me viene a obstaculizar mi proceso de pensamiento. Entonces, lo que a mí me parece es que cuando hablamos de un concepto de aprendizaje,
hablamos de un concepto de transformación de lo que es la persona misma, ¿no? Entonces, si hablamos de ese proceso de transformación de una persona, no, no podemos delegarlo totalmente a un agente o a una herramienta porque ese proceso pasa por la persona misma. Yo creo que prohibir o limitar la utilización de la inteligencia artificial para volver a aspectos pretéritos de la realidad implica a veces, construir evaluaciones estandarizadas, construir mayor cantidad de mecanismos de control acerca de la conducta de los estudiantes. Implica no reconocer de que esta convivencia vino para quedarse e implica no reconocer de que en realidad aprendemos como persona más. Entonces, yo creo que el riesgo es que la universidad se quede en el nivel de contenidos y no avance en el nivel de pensar junto con otros agentes. Así como en algún caso la universidad no nos permitía copiar o pensar con el compañero para la evaluación, ahora nos está permitiendo pensar o pensar con un agente. ¿Y qué puede pasar con eso en el ámbito del ejercicio profesional? Eso es lo que me preocupa, porque la inteligencia artificial puede ser un agente que pueda multiplicar la capacidad humana obviamente por su gran cantidad de datos, por su gran cantidad de conocimientos, obviamente teniendo en cuenta sus sesgos, sus errores, etcétera, pero esos sesgos y esos errores que tiene la inteligencia artificial justamente nos deben servir para poder conservar nuestra agencia y para poder conservar nuestro juicio. Qué lindo sería o qué interesante sería que el profesor, la profesora en el nivel superior permita que los estudiantes puedan decirle a la inteligencia artificial, esto que me estás diciendo no es correcto. Entonces, volver a retroalimentarse a partir de lo que me dice la inteligencia artificial, a partir de lo que se considera correcto, a partir de los interrogantes, construir algo entre los dos agentes, el humano y de la inteligencia artificial, que no existía. Pero si nosotros cerramos la puerta a la inteligencia artificial en la universidad, estamos teniendo dos riesgos. En primer lugar, les estamos quitando a nuestros estudiantes un espacio seguro para utilizar la inteligencia artificial y para después poder hacerlo de mejor manera en la profesión. Y en segundo lugar, en algunos casos es probable que volvamos a teorías que ya no están vigentes o que ya han mostrado su limitación. Si nos centramos solamente en contenidos, no nos centramos en la construcción conjunta del aprendizaje que puede haber. Entonces, esa es mi preocupación y sobre eso estaba trabajando con respecto al Congreso, porque delegar no necesariamente es dejar de pensar. Esa es una sola posibilidad de utilización de inteligencia artificial, pero no es la única. Nosotros podemos utilizar la inteligencia artificial, como yo les decía, como socios intelectuales. ¿Y por qué seguimos haciendo esa distinción de que calculadora sí y chatbot no? O sea, ya hicimos una diferenciación que en un caso es una herramienta, en el otro caso es un agente, pero el punto es que la persona más y las problemáticas que eso ha implicado a lo largo de la historia no es algo que aparezca ahora con la inteligencia artificial. Lo que me hace pensar de que en realidad el problema no es la inteligencia artificial como herramienta, sino que el problema es qué está pasando en la universidad. ¿Qué está pasando con el rol de la universidad? ¿Para qué queremos una universidad?
bueno, ese tema lo podemos dejar para algún otro momento. Entonces, en algunos casos se da esta contradicción en el ámbito de la educación entre lo que es el objetivo, la intención de favorecer el pensamiento crítico, y para favorecer ese pensamiento crítico a veces implica evaluar a una persona solo con el pensamiento que tiene internalizado, pero no con las herramientas, no con los apuntes, no con el chatbot, no con la calculadora en casos específicos, a partir de la estandarización de la evaluación, a partir de un privilegio, de un contenido, más allá de cómo lo podamos disfrazar a ese contenido. Que no solamente sea decir qué año fue la Revolución Francesa, sino que en tu opinión me digas cuáles han sido las consecuencias de la Revolución Francesa en la sociedad occidental, porque hay otra cuestión también ahí, y es que si nosotros decimos cuáles fueron las consecuencias, no necesariamente me va a llevar a un pensamiento, porque en algunos casos va a llevar a que el estudiante trate de responder lo que yo quiero escuchar como docente. En cambio, si yo utilizo otro agente, ¿no? Quizás me abra las perspectivas y me amplíe, ¿no? Me haga ver otras cuestiones que yo por mis supuestos de partida no los puedo ver. Vínculos teóricos que no conozco aún porque no he tenido la posibilidad de verlo o de poder trabajarlos. La superación de mis puntos ciegos y de mis supuestos de partida en cuanto a determinados fenómenos sociales. La posibilidad de analizar determinadas correlaciones, y esas correlaciones no necesariamente son vistas por mí porque soy un ser humano. Entonces, ¿por qué dejar esa potencialidad fuera de la evaluación si en definitiva lo que estamos haciendo es formar personas que luego van a desempeñarse profesionalmente, y en ese desempeño de la profesión, lo que más queremos es que tenga las mejores herramientas para hacerlo y que en definitiva es probable que utilice estos agentes, quién sabe qué otro nivel de tecnología que está formándose. Entonces, una pregunta que quiero dejar es entonces, ¿dónde termina el agente de inteligencia artificial y empieza la agencia? Yo creo que la agencia es la capacidad que tenemos los seres humanos de poder discernir. Esa capacidad, sí, nosotros podemos desarrollarla, y sobre todo en la universidad, es invaluable. Es decir, discernir cuando la respuesta de la inteligencia artificial no es correcta, cuando está sesgada, cuando no coincide con lo que yo he estudiado, cuando esas respuestas me pueden enseñar algo que yo no veo. Y yo creo que ahí está lo más importante que puede hacer la universidad. No evaluar contenidos, no evaluar cómo se hacía en el siglo XX, no evaluar sin ese más de la persona, sino evaluar la capacidad de discernimiento entre un aprendizaje de calidad y solamente lo que es una copia de una respuesta que ni siquiera puede ser considerada como nuestra. Entonces, el aprendizaje y la producción que se puede dar a partir de la convivencia de los agentes de inteligencia artificial y los agentes humanos es la de poder reconocer, explicar, defender y sobre todo transformarse a uno mismo. Y esa transformación es individual, no pasa solamente por la persona solo, porque nosotros utilizamos históricamente
herramientas y artefactos que nos ayudan a aprender. Entonces, ¿por qué vamos a prohibir la utilización de un agente que está destinado a poder ayudarnos a construir redes, a poder ayudarnos a dejar de lado nuestros puntos ciegos, a poder ayudarnos a aprender y transformar esos aprendizajes en experiencia? Esas son mis reflexiones con respecto a la inteligencia artificial y la universidad. Se puede seguir reflexionando sobre estos temas. Me gustaría que si alguien ve este video me pueda comentar qué piensa al respecto. Y yo en ese sentido me alejo un poco del tecnopesimismo de decir que la inteligencia artificial va a llevar a la pérdida del pensamiento, a la delegación cognitiva y a la pérdida de la humanidad, porque yo recupero que eso no depende de una herramienta, no depende de un agente, eso depende de nosotros, de nosotras y de qué respuestas vamos a dar con respecto a la convivencia entre los agentes. Muchas gracias y hasta pronto.